Hay secretos que se ocultan a simple vista, luces en el cielo que desafían toda explicación, sombras que se mueven entre dimensiones y antiguas prácticas esotéricas que abren puertas que quizás nunca debieron cruzarse. Bienvenidos a Frecuencias del Más Allá, un viaje sonoro a lo desconocido, donde exploraremos fenómenos paranormales, avistamientos ovni, enigmas ancestrales y secretos ocultos en las páginas del misterio. Dicen que la guerra revela lo peor del ser humano, pero también detrás de entre trincheras, balazos, tanques y explosiones suelen aparecer figuras que no pertenecen a ningún bando, pero ya están. O en el cielo, luces, objetos extraños, naves de formas nada convencionales volando. Hoy, en Frecuencias del Más Allá, descifraremos y hablaremos de lo que nadie dice de los aliens y fantasmas en las guerras. Quédate para ver si ya los conocías todos. A lo largo de la historia se han registrado eventos paranormales antes, durante y después de las guerras. Eventos que han asombrado y, a pesar de ser registros anecdóticos, aún resuenan en la mente de aquellos valientes soldados. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, la vidente Eusapia Paladino había predicho que se iba a estallar este gran evento bélico. Durante la guerra, en la Primera Guerra Mundial, corría el año de 1914 y se dio el evento Los Ángeles de Mons. Durante la batalla de Mons, soldados británicos informaron haber visto aparición de arcángeles o lo que parecían arqueros fantasmales que los protegieron de las tropas alemanas. Algunos creen que fue una ilusión colectiva, mientras otros lo atribuyen a una presencia sobrenatural. Después, tenemos los eventos de los fantasmas de Gettysburg. En la Guerra Civil Estadounidense, en el campo de batalla de Gettysburg en 1863, uno de los combates más sangrientos, numerosos testigos afirman haber visto soldados fantasmales, escuchar sus gritos y disparos inexplicables, e incluso percibir el olor a pólvora sin causa aparente. También se menciona que durante la guerra de Vietnam, algunos soldados americanos reportaron encuentros con un misterioso hombre de verde que se aparecía en la selva advirtiéndole de emboscadas para después desaparecer sin dejar rastro alguno. Y algunos eventos posteriores a las guerras es como el fantasma de Annie Boleyn en la Torre de Londres en 1536. Se dice que el espíritu de Annie Boleyn, esposa de Enrique VIII, vaga por la Torre de Londres, sí, donde también fueron ejecutados muchos prisioneros de guerra. O los fantasmas de Hiroshima y Nagasaki, que después del bombardeo de 1945, algunos sobrevivientes afirman ver sombras humanas quemadas en las paredes, que es un efecto de la radiación, pero también de figuras fantasmales en las ruinas que quedaron de pie. O el barco fantasma de la USS Lexington de la Segunda Guerra Mundial. Algunos han reportado ver el Lady Lex, una portaaviones hundidos en 1942,
navegando como un barco fantasma en el Pacífico. Y puede haber cientos de explicaciones, pero las más comunes o que se manejan son que pues por ser una guerra, un evento traumático, pues genera lo que es un estrés postraumático que puede crear alucinaciones o percepciones alteradas, pero de varios soldados. O algunos investigadores sugieren ser fenómenos electromagnéticos, que en los campos de batalla tanta energía de violencia pudiera haber grabado los eventos y dejarlos ahí como una impresión residual de la violencia, de la energía que se vivió en ese momento. Y algunos más por engrandecer su pueblo, por sentirse fuertes, por buscar la gloria siempre, por ser patriotas, exageran con el tiempo mitos urbanos. Pero dime, ¿tú cuál crees que sea el motivo? ¿Crees que sea un trauma psicológico? ¿Fenómenos electromagnéticos? ¿Leyendas? ¿O si fue un suceso paranormal? Pon los comentarios. Quiero saber tu opinión. Pero ahí no queda. También se ha dado lo que es la presencia de avistamiento ovni, que también hay cientos de reportes que se han hecho que durante la guerra, y para ser más preciso, a partir del siglo XX, se han dado incidentes. Te voy a mencionar algunos de los que yo consideré los más intrigantes. En la Segunda Guerra Mundial se dio los famosos Foo Fighters. Y sí, de ahí se deriva el nombre de esa banda de rock. Se dice que durante la guerra en el año 1944 y 1945, pilotos tanto aliados y alemanes portaron extrañas esferas luminosas que seguían sus aviones. Ellos, en sus reportes, las describían como bolas de fuego que hacían maniobras imposibles para los aviones o para la tecnología de esa época. Ellos decían, se movían a velocidades imposibles y además sin tener ni alas ni hélices, y lo más extraño, no generaban sonido. No eran hostiles, pero perseguían a los aviones como si los quisieran estar observando. Es de ahí que se tomó el nombre para esa banda de rock. Y aquí tengo unos datos relevantes, que fue en noviembre de 1944, pilotos del 415 Escuadrón de Cazas Nocturnos de Estados Unidos fue los que reportaron estas bolas de fuego que lo seguían sobre Alemania. En diciembre de 1944, un piloto de un B-17 describió 10 discos brillantes volando en formación cerca de su avión. Y en el siguiente año, 1945, los alemanes también reportaron objetos similares, ellos llamándolos los Kugelblitz. Ahí disculpen mi alemán, que significa rayos esféricos. Y aquí también pues se da a pie a teorías que podían, unos lo manejaban como prototipos secretos de los nazis, mientras otros creían que eran fenómenos atmosféricos o tecnología en desarrollo muy avanzada, pero no descartaron que fueran naves extraterrestres. Y ahora nos pasamos a 1980 en la Guerra Fría, donde ya la presencia
No nada más fue en el cielo, también se llegó a lo que son bases militares. Este se le conoce como el incidente de Rendlesham Forest en Reino Unido, conocido como el Roswell británico, una base militar americana en Inglaterra. La base militar conjunta USAF RAF Bentwaters en Inglaterra era una instalación clave en la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque ahí se menciona que se almacenaba armas nucleares. Y aquí los testimonios o registros anecdóticos se mencionan que en la primera noche de ese año, el 26 de diciembre, dos policías militares vieron luces rojas y azules moviéndose entre los árboles. Ellos, haciendo su labor de protección e investigación, fueron a investigar. Pensaron que a lo mejor un avión se había estrellado. Pero, al vieron un objeto metálico triangular con símbolos extraños. Uno de ellos, el sargento Jim Penniston, afirmó, haber tocado la nave y recibir un mensaje en código binario. Luego tradujo como coordenadas en un lugar futuro. Al otro día o la segunda noche del mismo año, el 28 de diciembre, en la segunda noche del 28 de diciembre, el teniente coronel Charles Hall lideró una patrulla y grabó en una cinta de audio, que ahora es muy famosa, cómo una luz brillante los iluminó y envió rayos láser al suelo. Y después de eso, hubo un reporte que ese objeto se dividió en 5 esferas. Sí, 5 esferas para después desaparecer de una manera increíble a gran velocidad. Ahora, ¿por qué fue muy mencionado? Porque se encontró evidencia física, marcas de radiación. Un contador Geyser detectó altos niveles en el lugar donde se supuso que aterrizó. El suelo tenía huellas de triángulos quemados, ramas rotas, como si algo muy pesado hubiera aterrizado. Y en el 2001, el gobierno británico admitió que el caso era real, pero no dio explicaciones cuando desclasificó estos documentos. Y aquí las teorías que surgen en este evento, porque hay que dar toda la información, es que dijeron que pudo haber sido un avión de prueba, un avión Stealth, o mejor conocido también como el F-117, que se estaba desarrollando en esa época. Otros dicen que pudo haber sido un dron experimental o un vehículo de propulsión avanzada. Otros más consideran que fue un engaño o histeria colectiva de los soldados por la tensión, por el momento que se vivía, pero vuelve a sonar otra vez la teoría de que pudo haber sido un fenómeno extraterrestre. Y en la Guerra Fría, en la URSS, ambos bandos investigaron este fenómeno, porque en 1986 un objeto desconocido voló sobre Moscú, desafiando radares soviéticos y provocando alertas de defensas en la ciudad. Mucha gente se asustó y pensaban que eran aviones espías o pruebas secretas o drones espías,
pero nunca se dio una explicación. Igual sucedió en la guerra de Vietnam, o mejor dicho, ovnis en la selva. Soldados americanos reportaron luces extrañas en la jungla, especialmente en zonas remotas. Algunos creían que eran señales de Vietcong, pero otros describieron objetos que se movían a una velocidad imposible para esa época. Y vámonos a fechas un poquito más actuales, o que bueno, la mayoría ya habíamos nacido, que fue la Guerra del Golfo en 1991, a lo que se le llamó el incidente de las luces del Fénix en 1997. Aunque no fue durante una guerra, este masivo avistamiento en el estado de Arizona ocurrió en una zona con bases militares claves. Algunos dicen, eran aliens, otros aviones Stealth y otros más, drones experimentales. Pero dime, ¿tú cuál crees que haya sido la causa? Y vámonos entre los años 2014 y 2020, ovnis en Siria e Irak. Pilotos de combate americanos reportaron objetos no identificados durante las misiones de Medio Oriente. Y en el 2020, el Pentágono confirmó que algunos de estos encuentros eran reales y nada más. Ya no quiso dar más explicaciones. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de todo esto? Ahora, ¿cuáles fueron las causas de todo esto? Se maneja tanto que pudo haber sido tecnología militar secreta, de aviones experimentales preparándose para un futuro. Otros, fenómenos naturales como plasma atmosférico, espejismos o fallo en los radares. Algunos ufólogos creen que puede ser que civilizaciones avanzadas monitorean conflictos humanos. Así es, los extraterrestres, viendo si nos destruimos o no. Entonces, en las guerras, a pesar de ser un evento catastrófico y con resultados negativos y malos a la humanidad, también se hacen presentes los fenómenos paranormales y ovnis. Y esperemos que el conflicto que hay actualmente en varios países se termine pronto, porque en la guerra nadie gana y todos pierden. Los dejo esta noche. Espero que les haya gustado este tema. Sigan viendo Frecuencias del Más Allá. Les agradezco mucho su apoyo. Queremos llegar a los 800 suscriptores. Ahí vamos poco a poco. Les pido que compartan. Si quieren ver algún tema en especial, háganlo saber y lo investigaremos. Y aquí te hago un pequeño adelanto. También nos podemos reír de lo sobrenatural. Es el pequeño spoiler que te voy a dejar. Gracias por sintonizar Frecuencias del Más Allá. Y un saludo a todos los que me lo pidieron. Ahorita no recuerdo los nombres, pero aquí va su saludo. Hasta luego.